Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Soy su asesora virtual y esta es la primera semana. Los puntos a tratar el día de hoy es bienvenida, objetivo, dinámica de trabajo, evaluación del módulo, algunos contenidos para realizar las actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Por lo tanto, yo les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos avanzar rápido y que tengan las libretas a la mano para que vayan anotando sus preguntas para que al final yo les pueda resolver las dudas. Por favor, tengan los micrófonos en silencio. Ya vamos a iniciar para que no interrumpan la transmisión. Bien. Pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión y vamos a ver el objetivo, que es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de esta semana 1. La unidad 1 nos corresponde, que es literatura, arte y expresión comunicativa. Y el objetivo de la unidad es leer analíticamente textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa, identificando diferentes géneros e infiriendo en estos las visiones del mundo que tienen los autores cuando escriben sus obras. Bien, la dinámica de trabajo es muy sencilla. Nos comunicamos por mensajería de plataforma, en los foros también y por correo electrónico. Tenemos la conexión a las 8 de la noche, de 8 a 11 más o menos de la noche. Tengo 72 horas para calificarle las actividades. Sábado y domingo son días inhábiles, por lo tanto, si entregan el viernes, hasta el miércoles debe de estar calificada la actividad, para que no se desesperen. La evaluación del módulo son 3 semanas que entregan 2 actividades cada semana. En total son 6, que valen un 42%. Tenemos habilidades socioemocionales, que son 2 en la semana 1, la semana 3, que vale un 10%. Tenemos el foro de integración que se hace en la semana 4, que vale un 8%. Tenemos la actividad en plataforma, que es cuando ustedes ingresan, participan en los foros, leen los recursos. Al final, en la última semana, se les da una participación total del 5%. Puede ser 3, 2, 1, etcétera. Y pues el proyecto integrador que vale 30%, que se hace en la semana 4. Y en la semana 4 debemos de llenar una autoevaluación que vale un 5%, que en total hace 100%. Bueno, pues vamos a empezar de lleno con parte de los contenidos que nos sirven de base para realizar las actividades integradoras. Empezamos con literatura. Literatura es el arte de expresar diferentes visiones del mundo, cómo yo percibo y veo el mundo, es decir, cómo interpreto la realidad mediante un lenguaje que se plasma en los textos y que podemos analizar para fomentar la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, y que a partir de ello podemos criticar, interpretar la realidad, pero además de ello pues vamos a fomentar valores como la tolerancia, incluso el amor, la verdad, la honestidad, etcétera, ¿no? Cuando ustedes vayan leyendo los textos y vayan analizando, se van a ir dando cuenta de los valores que podemos rescatar en estos textos literarios. Aquí lo importante, que los textos literarios se van a analizar por 2 vías, a partir del fondo y de la forma. Es importante que en esta semana 1 ustedes entiendan perfectamente bien de qué se trata el fondo y de qué se trata la forma, porque nos va a servir en la semana 4, en el proyecto integrador, esta cuestión de fondo y forma. Si yo lo comprendo y realizo las actividades de manera correcta en la semana 1, ya estuvo que en la semana 2 se les va a hacer más fácil y lógicamente en la semana 4, pues vamos a tener éxito en la elaboración del proyecto integrador. Bien, el fondo considera el contexto del autor. En el contexto del autor está la cultura, los cambios sociales. Los cambios sociales incluyen los movimientos literarios,
Además están los momentos históricos, o sea, lo que es la historia. Y este contexto del autor nos va a servir para entender cuál es la intención comunicativa, o sea, qué es lo que quiere comunicar a través de los textos o de las obras que él produce. En cuanto a la forma, vamos a ver que contempla la tecnología, los géneros literarios, los personajes, y los géneros literarios nos toca verlo en esta semana 1 y son 3, es lírica, narrativa y dramática. La narrativa incluye lo que es la ficción. Si yo comprendo bien lo que es fondo y lo que es forma, voy a poder analizar de manera correcta una obra literaria, un texto literario. Para que tengamos más claro un poquito lo de fondo y forma, o para analizar un texto literario, es importante que cuando yo digo fondo me refiero a una obra literaria en cuanto a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Y que los elementos que integran el fondo son 6. Es el argumento, el tema, la acción, tiempo, espacio y personajes. Y en cuanto a la forma, se refiere a la manera en que está escrita la obra, así como la división o la estructura del texto. Y nos plantean 2 preguntas claves que nos puede servir para la cuestión del análisis de forma. ¿Cómo está escrita la obra? Si es en verso o en prosa. Acuérdense que cuando está escrita en verso es la métrica, la rima, que son como ejemplo tenemos los poemas. Y cuando está escrito en prosa es cuando hacemos una narración, escribimos de corrido, es cuando decimos está escrito en prosa porque no tiene ni rima, ni métrica, ni nada por el estilo. Y la otra pregunta que nos plantea es cómo se proyectan las ideas. Para que nosotros tengamos más claro lo que es el fondo, porque es con lo que vamos a trabajar en la actividad 2, vamos a ver que el fondo tiene los 6 elementos. Aquí en la primera parte tenemos 3 elementos, que es el argumento. ¿Qué es el argumento o cómo yo puedo elaborar el argumento de un texto literario? Me dice aquí que para que yo haga el argumento tengo que hacer un resumen o una síntesis de la obra. Cualquier persona ya en nivel medio básico superior sabemos que es una síntesis o un resumen. Por ejemplo, una obra que tiene 20 hojas, pues yo puedo hacer una síntesis de una cuartilla, ¿sí? Me dice que responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Si yo voy, por ejemplo, a ver una película y esa película yo se la quiero platicar a mi novio o a mi novia, pues le voy a platicar a grosso modo de qué se trata la película, pero voy a empezar, voy a desarrollar y voy a decir cómo termina la película, ¿sí? Entonces, eso es hacer una síntesis. El tema se refiere a la idea principal del texto, que se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Esa idea central, por ejemplo, nos va a tocar ver la obra de Sor Juana, donde habla del amor no correspondido, que esa es la idea central, y sobre eso gira todo su escrito. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, obras de Frankenstein, ¿cuál es la idea principal? Entonces tenemos que detectar, después de leer la obra, cuál es la idea principal. Si nos referimos a la acción, que es el tercer punto del fondo, la acción dice que son los diferentes hechos que suceden en una obra, pero que estos hechos se agrupan en 3 momentos, que es la exposición, el nudo y el desenlace. En cuanto a la exposición, es como una introducción, cómo inicia la obra. El nudo es todo lo que cómo se desarrolla, qué es lo que pasa en esa obra. Y el desenlace, cómo concluye o cómo termina la obra. Pasamos a tiempo. El tiempo solamente hay 2 opciones, o es cronológico o es psicológico. Cronológico es cuando está escrita en la obra de manera explícita las horas, los días, y psicológico es cuando el tiempo solamente transcurre en la mente del personaje. No se habla ni de días ni de horas, es más, ni se menciona para nada, ¿sí? Está implícito, no se menciona. Cuando está explícito es cuando se escribe. Entonces, si se dice, no, la semana pasada, tal persona se fue a tal lugar, entonces, la obra está mencionando semana pasada, el tiempo es cronológico. Cuando no vemos en ningún lado el tiempo, ni semana, ni día, ni hora, ni mes, ni nada,
entonces el tiempo es psicológico. En el espacio es muy sencillo. ¿Dónde se desarrolla la obra? En el parque, en el cine, en una ciudad, en Mérida, en Cancún, en la playa, etc. Los personajes pueden ser principales, secundarios o ambientales. En este caso, en nuestra actividad, vamos a manejar el personaje principal y los secundarios que aparezcan en la obra. La lectura se puede manejar desde un punto de vista de hipótesis. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros manejamos hipótesis, estamos hablando de una suposición. Para que yo pueda hacer una suposición sobre un texto literario, tengo que conocer tal vez al autor, el libro o la editorial, o tal vez en qué sección de la biblioteca está, o en la librería, no sé. Entonces, con estos datos más o menos, yo puedo decir, no, pues esta obra se trata tal vez de tal cosa. Pero al decir tal vez es una suposición, entonces yo estoy haciendo ya una hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que no sé si tuvieron la oportunidad de revisar los libros de Luna Nueva, de la de los vampiros, ¿no? Sale primero un libro, después sale otro, después sale otro. Ah, bueno, con lo que yo leí en la primera parte ya puedo hacer una suposición de qué se trata el libro 2, de qué se trata el libro 3, con base en el conocimiento previo que yo tengo. También me dice que puedo yo realizar una lectura exploratoria. Esa lectura exploratoria se refiere a que yo nada más voy a hacer una ojeada al libro para que yo pueda observar la distribución que tienen los textos o la escritura, si está en párrafos, en columnas, cómo se presenta el texto, si está en prosa, está en verso, si hay diálogos, qué tipo de textos hay, si es narrativo, argumentativo, etcétera. Con todo esto voy a estar explorando el texto sin leerlo precisamente, sino nada más voy a hojear el libro para ver cómo está la estructura y ver todas estas características. A eso se le llama lectura exploratoria y esto lo hago antes de entrar de lleno a un análisis del texto, porque todavía en la hipótesis supongo, ¿no? En la lectura exploratoria tengo el libro a la mano, lo ojeo y veo más o menos cómo está la distribución de los párrafos, etcétera, ¿no? Y ya después de hacer esas dos acciones me voy a una lectura analítica. En la lectura analítica ya voy a tener, incluso ya puedo ver de fondo y de forma, porque ya estoy analizando desde cómo se desarrolla el tema, cómo está organizado el texto, cuáles son las ideas principales, las secundarias. Voy a ver si hay datos estadísticos que respalden la información, voy a ver las conclusiones. Ah, ya estoy analizando el texto. Esto me va a servir, ojo, para realizar mi actividad de la semana 4 del proyecto integrador, así que presten especial atención a esta diapositiva. Los textos literarios son manifestaciones artísticas que permiten acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida, porque la persona que escribe la obra está viviendo ciertas situaciones que lo llevan a escribir la obra. Las obras se pueden escribir, pueden ser reales, pueden ser ficticias, pero siempre lo que rodea al autor va a tener influencia en lo que escribe. Me dice aquí que esto me va a llevar a que yo pueda comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad que le rodea. Si ustedes deciden escribir un texto literario en estos momentos, en el 2021, y alguien lo lee en el 2040, pues para que yo pueda entender por qué Erika, por ejemplo, escribe una obra X o por qué tiene ese contenido, tengo que investigar el contexto de Erika. ¿Por qué escribió la obra? ¿Dónde vivía? ¿Qué pasó en el 2021 cuando escribió su obra Erika? No, pues estábamos en la pandemia, pero Erika estaba en el estado de Tamaulipas y estaban en semáforo rojo, no podían salir o tenían toque de queda a las 10 de la noche o 9, ya nadie podía salir. Entonces todo eso, todos esos acontecimientos que suceden alrededor de Erika es el contexto que rodea al autor, ¿sí? Habla de lo político, de lo cultural, de lo social, y eso va a tener influencia en lo que escribe. Pero no solamente el contexto exterior va a tener influencia en lo que vaya a escribir, por ejemplo, Erika, sino también mucho tiene que ver el contexto personal, que es lo que vamos a ver en un momento, de qué se trata ese contexto personal, que voy a ver si Erika vivía sola con sus papás, si estaba casada, si tenía hijos, o cómo vivía Erika.
su vida personal. Y eso también me va a servir para que yo pueda comprender por qué escribió tal o cual obra Erika. Aquí vienen los géneros literarios, son 3, son muy sencillos. El narrativo puede ser el cuento, una novela, una fábula, está escrito en prosa mayormente. El lírico son poesías, están escritos en verso, tiene estrofa, métrica, rima, ritmo. Y el dramático se refieren a las obras de teatro, existen diálogos, está escrito en verso o en prosa, cualquiera de los dos. Y aquí lo importante es que yo comprenda que cada uno tiene sus propias características. En los textos literarios utilizamos un lenguaje connotativo y aquí nos empiezan a explicar el lenguaje denotativo, que es un lenguaje que utilizan las palabras con el significado que corresponde. Por ejemplo, aquí nos ponen corazón es igual a órgano muscular. En cambio, en el lenguaje connotativo, que es un lenguaje figurado, me ponen corazón es igual a amor. O por ejemplo, si yo digo, no, la señora tenía sus cabellos como la nieve. Ah, tenía sus cabellos blancos y ya es una persona de edad avanzada, ¿sí? Entonces, con eso estamos utilizando el lenguaje connotativo. Esto lo estamos aclarando porque en la actividad 2 vamos a utilizar el lenguaje connotativo y también el denotativo. En cuanto al contexto de la obra, ya se los expliqué, pero me dice aquí que me va a servir para comprender un texto literario y pues necesito saber qué ocurría cuando fue escrita la obra. Por ejemplo, cuando poníamos el ejemplo de Erika, está en pandemia, ¿qué pasaba en el estado de Erika? Y eso que pasaba tiene influencia en lo que Erika va a escribir, porque aparece la obra, entonces vamos a ver la influencia de lo social en el escrito que se está haciendo, o la persona que escribe tiene influencia social, tiene influencia política incluso, y también histórico. Eso nos va a permitir situar a las obras en determinado contexto, para que yo pueda entender o comprender mejor los contenidos o los motivos y sentidos de las obras. ¿Por qué fueron escritas? ¿Para qué fueron escritas? ¿Por qué tienen tal o cual contenido? Entonces, para ver un poquito sobre lo que es el contexto de las obras, les puse una liga aquí en esta diapositiva que se refiere a esto, dice contexto histórico y contexto cultural. Es muy sencillo el lenguaje, si ustedes lo leen lo van a entender perfectamente bien. Yo les invito a leerlo para que podamos comprender mejor lo que es el contexto de la obra. Bien. Con esto y pasamos al contexto del autor, que ya lo explicamos. Aquí me dice que puedo obtener información en la biografía del autor, contexto histórico, político, etcétera. Y pues es el mundo social y además personal que vive el autor. En la actividad 1, que son literatura, analizar textos literarios, tengo que descargar un documento, tengo que leer 3 textos, tengo que llenar un cuadro comparativo, responder las preguntas, poner portada al inicio y bibliografía al final, o fuentes de consulta. Este documento yo se lo subí a ustedes en el foro de novedades, les subí una plantilla. Les pido por favor que descarguen esa plantilla, ya tiene portada, nada más le van a agregar las fuentes de consulta y ahí en esa plantilla les hago ciertas precisiones que les va a servir de referente para elaborar con éxito las actividades. Este es el cuadro comparativo que está en el documento descargable. Y aquí están los elementos de análisis de la obra. ¿Quién es el autor? Bueno, pues el autor ya no los pusieron ahí, Sor Juana, y ahí voy buscando quién es el autor. ¿A qué género literario pertenece? Solamente hay 3 géneros literarios. Vamos a aprovechar para ver el documento descargable, para que ustedes vean por qué les digo que es importante que lo descarguen. Aquí está. Dice, ¿quién es el autor? Aquí está. ¿A qué género literario pertenece? Aquí les puse lírico, dramático, narrativo, cualquiera de los 3. No pueden poner ni poesía, ni obra de teatro, ni cuento, ni leyenda, no. Es lírico, dramático o narrativo. Si yo analizo la obra de Sor Juana y veo que es una poesía, ¿qué género literario es? Es lírico. Si yo analizo otra obra y veo que es una leyenda o es un cuento, ¿cuál es? Narrativo. Entonces así voy analizando las obras y voy identificando a qué género literario pertenece.
De ahí me voy al contexto sociohistórico y cultural de la obra. Aquí en este recuadro voy a poner contexto sociohistórico y contexto cultural. En cada uno voy a poner esas dos partes para que yo pueda llenar cada uno. Y aquí les puse de referente qué sucedía mientras escribía la obra. Para que yo pueda saber qué sucedía mientras escribía la obra, pues tengo que investigar en qué año se escribió. ¿Qué sucedía en ese año que escribió, en que se escribió la obra? Entonces, eso que yo voy a investigar en fuentes confiables es lo que voy a poner al final en fuentes de consulta. Es importante que esas fuentes de consulta sean al estilo APA o de Prepa en línea CEP. Cada vez que ustedes revisen un recurso en la Prepa en línea, se van a dar cuenta de que al final vienen las fuentes de consulta y pues por ejemplo le pone el nombre del autor, el apellido, el año, entonces le pone ciertos datos. Vayan viendo qué datos tiene las fuentes de consulta de Prepa en línea CEP y ese es el estilo de Prepa en línea. Entonces vayan viendo qué datos y ustedes igual vean las fuentes y van viendo cuál es el apellido del autor de la fuente que ustedes consultaron, en qué año se salió esa fuente, ¿no? Se publicó, de qué liga, ¿no? Entonces vayan viendo qué datos y lo hagan. De lo contrario, pueden entrar a Google e investigan ahí cómo se hace al estilo APA, ¿sí? Pasamos entonces, ¿cuál es el contexto del autor? Ya les explicamos qué son las situaciones que rodean al autor y pueden usar su biografía. Aquí se les puse este referente, aquí les puse biografía. Entonces, este documento lo descargan y les va a ser de mucha utilidad para sacar un 100. ¿Cuál es el argumento? Ya vimos que el argumento es la síntesis de una obra. Si una obra tiene 10 páginas, pues lo puedo sintetizar en media cuartilla, una cuartilla, ya ustedes van a ver. No se dejen llevar por este espacio. Y aquí les puse síntesis o resumen de la obra, ¿sí? Por favor. ¿Cuál es el tema? Es la idea principal. Por ejemplo, al que ingrato me deja busco amante, o vamos a ver el de la verdad sospechosa, la idea principal. Son las mentiras, que no es bueno decir mentiras porque a la larga todo se sabe. Esa es la idea principal. Entonces lo puedo poner en una línea, en 2, 3, 4 palabras, o si yo pongo las mentiras, esa es la idea principal, pues pongo las mentiras, es válido, ¿sí? La acción, es importante que ustedes en este elemento de la forma, que es, digo, del fondo, que es la acción, yo tengo que poner exposición, nudo y desenlace en cada obra, exposición, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque tengo que explicar de qué se trata la exposición, que es la introducción en la primera obra, de qué es el nudo, qué es el desarrollo. No, pues en la obra de... La exposición en la obra del rey burgués se inicia cuando el rey se encuentra un poeta que estaba no sé cuándo. El desarrollo, ¿qué es el nudo? Es el desarrollo. No, pues el poeta le dio dinero y se puso bla, bla, bla. ¿Cómo concluyó? Al final, desenlace, conclusión o cierre, que es lo mismo. No, pues el poeta se murió y nadie le hizo caso. Pero sí tengo yo que platicar los 3 momentos de la acción. Si ustedes nada más lo ponen de manera general y no especifican cada uno, no va a estar correcta la respuesta ni la actividad y les va a ir bajando puntos. Bien, ¿cuál es el tiempo de la obra? Quedamos que son 2 opciones nada más. Psicológico, si nada más existe en la mente del personaje, y cronológico, si me dice que son días, semanas, es cronológico. Entonces tengo que leer la obra, tengo que analizar cómo está el tiempo, si es psicológico porque no está escrito o es cronológico porque sí está escrito y está específico en la obra. El espacio, un parque, castillo, ciudad, ya lo vimos. ¿Cuáles son los personajes? Voy a poner personaje principal y personajes secundarios. Entonces, enlistan a todos los personajes que aparecen en la obra. Y aquí, en el punto 3, me dice que voy a ver los elementos de la tabla y voy a especificar cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. Entonces, para que yo pueda contestar el punto 3, lo tengo que contestar por cada obra. Obra 1, obra 2, obra 3. En la primera obra, como en la 2 y en la 3, voy a considerar el contexto de la obra y el autor. Me regreso aquí al cuadro. Voy a ver aquí el contexto de la obra. Aquí voy a ver el contexto del autor. Y me pide la intención del autor. Aquí está. Entonces, estos 3 elementos, lo que yo puse en la obra de Sor Juana, voy a analizar los 3 elementos, lo voy a comparar y lo voy a escribir aquí en el punto 3, donde dice obra 1. En la obra 2, me voy a analizar estos 3 elementos que están en amarillo y me voy al rey burgués, leo qué es lo que puse, lo comparo y
respondo aquí donde dice obra 2 y así me voy con la obra 3 comparando estos 3 elementos del cuadro comparativo. Entonces, para eso voy a llenar este cuadro, para que yo pueda responder los puntos que están acá. Ya que yo termine, me paso al punto 4 y me dice que yo redacte un comentario breve de 2 a 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que voy a comparar las 3 formas en que se transmite el mensaje de cada autor. Y para ello, yo les puse aquí que consideren la intención del autor y el género narrativo. Aquí está el género literario y aquí está la intención otra vez del autor, lo vuelvo a considerar y ahora voy a comparar el género y la intención del autor. ¿Qué puse aquí y qué puse aquí? Si yo puse aquí que el de Sor Juana es lírico, o sea, es una poesía, ¿cuál es el contexto del autor? Digo, sí, ¿cuál es la intención, perdón, del autor? Estos dos azules. Entonces, ¿cuál era la intención de Sor Juana? Pues quería ella mencionar que en esa época las mujeres pues no tenían tantas libertades como los varones y que además en esa época de repente si tú te enamorabas, si el hombre no te correspondía, pues ya no podías hacer nada porque las bodas eran programadas o las familias se ponían de acuerdo, eran acordadas, pero para que yo sepa eso, pues tengo que investigar el contexto de Sor Juana, cómo era la época donde vivía Sor Juana, cómo eran los amores, cómo eran las bodas, qué es lo que pasaba, para que yo pueda interpretar esa intención y lo pueda comparar con el género literario, ¿sí? Entonces, Sor Juana hace una poesía, pero su intención es dar a conocer esto. Y de ahí me paso al otro autor. Vamos a ver el rey burgués. Aquí pongo el rey burgués. Voy a poner qué género literario es y voy a ver cuál es la intención de esta obra literaria y comparo el género con la intención. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Y voy a responder aquí este punto 4. Entonces aquí tengo que comparar las 3 obras considerando la intención del autor y el género literario. Aquí lo importante es que ustedes consideren que para que ustedes contesten estas preguntas tienen que utilizar este cuadro. No van a poner otra cosa que no esté aquí en este cuadro. Entonces, primero lleno el cuadro y después ya contesto estas preguntas y aquí les doy las pautas de qué elementos del cuadro van a analizar, pues para que puedan responder esto. Aquí en el otro punto, en el punto 5, me dice que de 10 a 12 líneas voy a contrastar la forma de ver la vida de los textos literarios con la mía. Aquí entonces voy a comparar el argumento, el tema y con lo que ustedes viven actualmente. Aquí está el argumento, aquí está el tema. ¿Qué puse en la primera obra del argumento y cuál es la idea principal? ¿Sí? Voy a comparar esos dos. Por ejemplo, si yo pongo, no, pues que el argumento de la obra de Sor Juana, el argumento inicia hablando del amor, que no sé cuándo, después no corresponde, y al final se queda sola, un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? El amor no correspondido. Ok, ya puse eso, lo escribo aquí, aquí en el punto 5 escribo eso, y ya que tenga esa entrada de que Sor Juana habla en su obra y que luego compara y habla al final del amor no correspondido, lo comparo con la vida actual. ¿Qué va a pasar cuando yo compare esto con la vida actual? Entonces lo que va a pasar es que yo con esta obra voy a hacer la manera de que si yo en alguna vez tuve alguna situación que no me llevó hacia nada bueno, un amor no correspondido, lo puedo comparar, o si observé que alguien lo vive de esa manera, también lo puedo comparar. Bueno, con esto vamos a pasar, permítame un momento. Y las fuentes bibliográficas de la actividad 1, pues van al final, ya saben ustedes, donde investiguen las cuestiones del contexto del autor, el contexto de la obra, todo donde ustedes vayan investigando, al final ponemos las fuentes de consulta al estilo APA o de Prepa en línea CEP, como les estaba comentando. Bien, pasamos a la actividad 2, que son textos literarios, lenguaje y expresión humana. De igual manera, tengo que descargar el documento, tengo que leer el cuento de la canción de oro,
Tengo que responder preguntas con justificación, leer el perro y el cocodrilo y responder. Para esto nos vamos a ir al documento descargable que yo se lo subí en el foro de novedades. Aquí está la portada, llenan ustedes los datos y aquí vienen las preguntas. Entonces yo leo el cuento de la canción de oro y me dice, ¿qué aprendiste del texto? Lo que ustedes hayan aprendido y justifican por qué dicen que aprendieron eso. ¿Identificas alguna problemática de la vida real o social individual que esté en el texto que ustedes sientan que lo han observado actualmente? Van a poner que sí, y dónde lo observaron o por qué. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Está complicado? ¿Es muy fácil? ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen eso? ¿Consideras que ese lenguaje te hizo más fácil o más difícil entender el texto? No, pues se me hizo fácil porque yo antes ya he leído otras obras literarias. O se me hizo difícil porque tuve que investigar en el diccionario porque no lo entendí. Entonces van ustedes justificando estas respuestas. Y me dice que si considero que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué. Acuérdense que en la diapositiva 1 vimos que literatura es el arte de expresar y bla, 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 ¿no? Entonces, con base en ello, puedo responder, puedo justificar por qué el inciso E, ¿no? Esa pregunta. Y en el punto 2, hay dos cosas muy importantes. Acuérdense que vimos el lenguaje denotativo, que es el lenguaje común que utilizamos, y el lenguaje connotativo, que es cuando utilizamos el lenguaje figurado. Aquí me dice que yo lea el perro y el cocodrilo. Después de que yo lea el perro y el cocodrilo, en el inciso A, voy a contar con mis palabras lo que leí. No voy a copiar y pegar el texto, sino voy a platicarle a un familiar, a un amigo. Oye, fíjate que leí un texto del perro y el cocodrilo, donde ese se acercaba a beber agua y el cocodrilo no le dejaba porque se lo quería comer y bla, 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 bla. Ustedes lo van a contar con sus palabras, no van a copiar y pegar del texto y van a decir lo mismo, cómo lo entendí, cómo lo comprendí y así lo voy a platicar. Y en el inciso B, el mismo del perro y el cocodrilo, lo voy a redactar o escribir con lenguaje figurado. Ya habíamos dicho, si corazón es igual a amor en un lenguaje figurado, entonces puede ser que si yo digo, y el perro se acercó, un perro de pelaje oscuro como la noche, se acercó al río de aguas cristalinas, se vio un cocodrilo enorme de piel de piedra, no sé. Entonces ustedes van inventando para ir cambiando las cosas hacia un lenguaje figurado, para que empecemos a practicar esos textos literarios, ¿sí? Entonces aquí el meollo del asunto es que ustedes en este inciso B tienen que utilizar toda su creatividad para narrar lo que ya le narraron a un amigo con sus palabras. Ahora aquí lo van a hacer utilizando un lenguaje figurado. ¿Ok? Bien. Pasamos al punto 3 que dice, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Acuérdense que ya vimos que el fondo tiene 6 elementos y la forma tiene ciertas características. Todo eso lo tengo que ver y lo tengo que poner aquí. Por eso les pedí que descargaran esta plantilla que yo les subí en el foro de novedades, porque aquí ya les despliego los 6 elementos de fondo. Aquí está argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. ¿Sí? Yo ya sé que el argumento tengo que hacer una síntesis o un resumen de la obra. El tema es la idea principal. La acción tengo que tener 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, o exposición, nudo y desenlace, que es lo mismo. El tiempo puede ser o psicológico o cronológico. Y así me voy yendo con las obras. Ahora, ¿qué obra voy a analizar en este punto 3? El perro y el cocodrilo, cuando lo escribí con mis palabras y cuando lo escribí utilizando un lenguaje figurado. Aquí el primer análisis, voy a escribir el perro y el cocodrilo, el que le contaste o escribiste con tus palabras. Voy a analizar los 6 elementos de fondo y los 2 de forma que les puse aquí. En el segundo escrito es el inciso B, cuando lo escribo con lenguaje figurado, ¿sí? Eso lo voy a analizar igual los 6 elementos. Voy a escribir una síntesis, voy a poner cuál es el tema principal, la idea principal, la acción lo divido en 3, en nudo, por Dios, en la exposición, el nudo y el desenlace,
que es lo mismo que la introducción, el desarrollo y el cierre. Y en el tiempo es psicológico o es cronológico, el espacio. Incluso aquí en el segundo escrito, si yo quiero que el tiempo sea cronológico, cuando yo escriba aquí el lenguaje figurado, puedo poner que el perro un día martes de la semana se fue al río Nilo. Ah, entonces si yo estoy diciendo un día martes de la semana, el tiempo aquí en el segundo escrito es cronológico porque ya mencioné el martes. Entonces aquí voy a poner el tiempo cronológico. Puede ser que en el primer escrito yo no mencione el tiempo, entonces va a ser psicológico. Entonces esa es la cuestión que nosotros necesitamos ver, que ustedes hayan entendido esta cuestión de fondo y forma. ¿Cómo está escrito? El segundo escrito, que es este inciso B, cuando lo hago en sentido figurado, si yo quiero, lo puedo escribir utilizando la rima, el verso, y entonces aquí cuando yo haga el análisis voy a poner que está escrito en verso, pero en el primer escrito cuando se lo conté a un amigo, está escrito en prosa, ¿sí? Espero que vayan comprendiendo para que vean que es muy fácil siempre y cuando yo preste atención a esos detalles. Y aquí ya en el punto 4 me dice qué lenguaje me gustó usar más cuando se lo platiqué a un amigo, el perro y el cocodrilo, o el mismo perro y cocodrilo, pero me apliqué, utilicé mi creatividad y lo escribí con un lenguaje figurado, con un lenguaje más bello, más hermoso, porque estamos hablando de textos literarios. ¿Cuál de los dos me gustó más? No, pues a mí me gustó el lenguaje coloquial, porque con un amigo me gusta más, no tengo práctica en utilizar el lenguaje figurado. Es válido, no hay problema, lo pueden hacer. Y con esto concluimos la actividad 2 y pasamos a los foros, que es aprendiendo, y el foro de novedades. En el foro de aprendiendo ya les di la bienvenida, ya les puse ahí que pueden manifestar sus dudas. Ahorita que ya tuvimos la sesión, van a empezar a subir sus actividades. Siempre les recomiendo que suban las actividades hasta que tengamos la sesión. La sesión siempre lo hago los martes, para que tengan miércoles, jueves, viernes de subir las actividades. Pueden manifestar dudas. Si ustedes ven que algún compañero manifiesta una duda, ustedes también le pueden responder a su compañero. Yo les puedo responder y así formamos una verdadera comunidad de aprendizaje. En el foro de novedades, pues tienen que estar pendientes de los avisos del asesor, del tutor, del SAME, que es el supervisor, pero principalmente los recursos que les subo, las plantillas que ya les subí de la actividad 1 y 2 para que lo descarguen, lo trabajen y pues todos tengan 10. Y por último, pues yo les agradezco mucho su atención. Recuerden, mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, les estaré acompañando las 4 semanas. Esta sesión se está grabando, lo voy a subir a YouTube, les voy a poner la liga, si no hoy, mañana en la mañana ya tienen la liga para que la puedan ver cuantas veces ustedes quieran. Pues les recomiendo igual que le den clic a la campanita para que se suscriban a mi canal y así de esa manera cuando yo vaya a tener la sesión pues les avisa de manera automática. Y pues pasamos al último punto del espacio de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes, si tienen alguna duda, con mucho gusto yo les voy a atender. Díganme ustedes. ¿Alguna duda? Ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos. De todas maneras, y en cuanto ustedes empiecen a hacer las actividades, les surgen las dudas durante la elaboración de sus actividades, está el foro de aprendiendo, está la mensajería en plataforma, está correo electrónico, entonces hay muchas maneras de comunicarnos. De todas maneras, me gustaría escucharlos. ¿Se entendió la explicación? ¿Sí comprendieron lo que van a hacer en las actividades? Les escucho. Ahora sí abran sus micrófonos. Blanca, ¿ninguna duda? Erika, ¿todo bien? Sí, no hay ninguna duda, maestra, gracias. Sí, todo bien, ninguna duda. Muy clarito. Sí.
De todas maneras, como dice Blanca, pueden revisar el video las veces que ustedes consideren necesario. Y si tienen duda, pues estoy a sus órdenes. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Me despido de ustedes. Bueno, no me despido. Voy a estar pendiente de ustedes. Me despido en este momento para subir la liga en unos minutos. Espero que todo sea rápido. Y pues nos estamos viendo durante la semana. Hasta luego. Muchas gracias.